crees que ocurriría si, un día cualquiera, simplemente te fueras? No me refiero a desaparecer físicamente, sino a desconectarte, a soltar esos hilos invisibles que te atan a los demás. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si decidieras alejarte? No por odio, no por rencor, sino por la simple necesidad de estar contigo mismo. La mayoría no lo entiende, pero la distancia tiene un poder extraño, casi perturbador. Es como si al moverte de su órbita rompieras un delicado equilibrio. No se trata solo de extrañarte, va más allá de eso. Es algo mucho más oscuro, más profundo, algo que toca sus fibras más sensibles, porque cuando decides apartarte, dejas un vacío, y los vacíos siempre incomodan, no por lo que falta, sino por lo que revelan. Y aquí está la parte intrigante. Tu ausencia no duele por lo que eras para ellos, sino por lo que ya no pueden proyectar en ti. Porque no te equivoques, la gente no te ve como eres, te ve como necesita que seas. Tú eres el espejo en el que reflejan sus inseguridades, sus deseos ocultos, sus expectativas. Cuando decides apartarte, no se quedan mirando el hueco que dejaste, se quedan enfrentando el reflejo roto que tú solías sostener. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te han dicho que eres importante, que te necesitan, que no podrían hacer esto o aquello sin ti? Pero, en el fondo, ¿no es curioso cómo esas palabras siempre parecen más sobre ellos que sobre ti? Cuando te alejas, rompes esa ilusión. Y entonces, comienzan a sentir algo que no saben explicar. Es incomodidad, es rabia, es culpa, es miedo. Pero sobre todo, es una pregunta que no se atreven a formular. ¿Qué queda de mí si tú ya no estás ahí? Es perturbador, ¿no? Pensar que alguien pueda depender de ti no por amor, no por conexión genuina, sino porque eres el soporte de algo que no quieren enfrentar en sí mismos. Y sin embargo, esa es la realidad de muchas relaciones humanas. Somos espejos, pero también somos muletas. Cuando decides soltar, cuando decides alejarte, obligas a los demás a tambalearse, a enfrentar una verdad que intentaban ignorar. Su dependencia emocional no era contigo, sino con la idea de ti. Y entonces viene el verdadero misterio. ¿Qué sienten realmente cuando ya no estás? Algunos dirán que tristeza, otros que decepción, algunos incluso podrían llenarse de resentimiento. Pero la verdad es que no lo saben, porque el vacío que dejas no tiene forma. No es un dolor que puedan identificar, no es una herida que puedan curar. Es algo más visceral, más primitivo. Es el eco de lo que nunca quisieron admitir. ¿Qué pasa en sus mentes cuando decides irte? ¿Qué sombras despiertas en ellos? Y más importante aún, ¿por qué esa decisión de apartarte parece tener tanto poder? ¿Por qué genera tanto ruido en sus almas? Hoy no vamos a hablar de lo fácil, no vamos a quedarnos en la superficie, vamos a explorar lo que realmente ocurre cuando decides alejarte, lo que sienten los demás, lo que no se atreven a decir, lo que intentan esconder, y sobre todo por qué ese acto, que parece tan simple, tiene la capacidad de desnudar los rincones más oscuros de su psicología. Prepárate, porque este no será un camino cómodo. Aquí no hay respuestas fáciles, ni verdades que no incomoden. Este es un viaje hacia lo más profundo de las emociones humanas, hacia las zonas que muchos prefieren evitar. Pero si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Alejarse no solo transforma tu vida, también sacude el mundo de aquellos que no saben cómo existir sin ti. Y ese es el verdadero misterio que vamos a desentrañar. Cuando decides alejarte, algo curioso sucede. Las personas comienzan a reconstruir una narrativa sobre ti. Pero esa narrativa no es sobre quién eres realmente. Es sobre quién eras en sus vidas. Y más importante aún, sobre lo que ellos pierden con tu ausencia. Es como si intentaran llenar el vacío con versiones de ti que ni siquiera reconoces.
Empiezan a interpretarte, a analizarte desde la distancia, buscando señales, patrones, cualquier cosa que les ayude a explicar tu decisión. Pero aquí está el truco. Lo que realmente buscan no es entenderte, sino justificarse a sí mismos. Tu ausencia les obliga a enfrentarse a una pregunta que nunca quisieron formular. ¿Cuánto de mi estabilidad emocional dependía de esta persona? Y esa pregunta, para muchos, es insoportable, porque en su afán por proyectar fuerza, independencia y autosuficiencia, se ven obligados a reconocer algo profundamente humano, pero también profundamente incómodo, que dependían de ti más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Y sabes qué ocurre después? Comienzan a transformar su percepción de ti. No porque tú hayas cambiado, sino porque necesitan construir una versión de tu alejamiento que sea soportable para ellos. Algunos te idealizan, como si tu ausencia te hiciera más valioso de lo que ya eras. Otros, en cambio, te demonizan. Se convencen de que tu partida fue un acto egoísta, una traición incluso, porque, en el fondo, es más fácil culparte a ti que admitir que tu decisión los desestabilizó. Lo interesante es cómo estas emociones no surgen de manera uniforme. Las personas reaccionan de formas completamente distintas, dependiendo de lo que tú representabas en sus vidas. Para algunos, tu ausencia es como una herida abierta. Para otros, es una herida que creían cerrada, pero que tu distancia vuelve a abrir. Y para unos pocos, es un espejo que refleja su mayor temor, quedarse solos con ellos mismos. Aquí es donde entra la verdadera complejidad de todo esto. No es solo que los demás reaccionen, es como esas reacciones cambian con el tiempo. Al principio, puede haber enojo o desconcierto, pero conforme pasa el tiempo, la ausencia se convierte en algo mucho más abstracto. Empiezan a preguntarse si realmente te conocían o si solo proyectaban en ti lo que querían ver. Y esa duda es lo que puede llegar a consumirlos, porque tu partida no es solo física, sino simbólica. Representa un cambio de dinámica que ellos no controlaron, y la pérdida de control siempre genera ansiedad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces las personas ni siquiera entienden por qué tu decisión les afecta tanto. En su mente no eras tan crucial, no ocupabas un lugar tan grande. Pero tu partida revela que ocupabas más espacio del que querían admitir. Es como si tu ausencia iluminara las grietas de su estructura emocional, esas que siempre intentaron esconder. Y lo que sienten no es sobre ti, es sobre lo que tu distancia les obliga a enfrentar. Hay algo profundamente inquietante en cómo tu alejamiento puede convertirse en una prueba de fuego para las relaciones que dejas atrás. Porque a menudo, tu ausencia desnuda una verdad incómoda, que muchas conexiones humanas no están basadas en un amor incondicional o en un respeto mutuo, sino en conveniencias, en dinámicas de poder, en necesidades que nunca fueron discutidas. Y cuando decides romper esas dinámicas, los demás no solo pierden a una persona, pierden un sistema de apoyo, un punto de referencia, un equilibrio que tú, sin saberlo, ayudabas a mantener. Entonces, aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué queda de ellos cuando tú ya no estás? Para algunos la respuesta es sencilla. Siguen adelante, encuentran otras conexiones, adaptan sus vidas a tu ausencia. Pero para otros, tu partida deja un vacío que no saben cómo llenar. Porque tu presencia, sin quererlo, se había convertido en el ancla de algo mucho más grande. Algo que, sin ti, empieza a desmoronarse. Y lo más fascinante es cómo, al final, esta experiencia de alejamiento tiene un impacto en ambas partes. No solo ellos sienten tu ausencia, tú también sientes las consecuencias de tu decisión.
Pero esa es otra historia, porque hoy nos centramos en ellos, en lo que tu partida desencadena en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y créeme, ese impacto es mucho más profundo de lo que parece en la superficie. Cuando decides alejarte, no solo inicias un cambio en la vida de los demás, también te conviertes en un catalizador de emociones que ni siquiera ellos sabían que tenían. Es curioso, pero tu ausencia es como un trueno silencioso. No hace ruido al principio, pero deja temblando el suelo bajo sus pies. En ese momento, aunque no lo digan, aunque no lo admitan, comienza un proceso interno que ni ellos mismos pueden detener. La primera reacción suele ser la negación. Está ocupado, es solo temporal, volverá. Se convencen de que tu ausencia no significa nada, de que es pasajera. Pero mientras intentan aferrarse a esa idea, algo empieza a inquietarlos, porque en el fondo saben que algo cambió. Y esa incertidumbre, ese ¿por qué?, sin respuesta, se convierte en una semilla de duda que crece lentamente. ¿Hicieron algo mal? ¿Fueron demasiado demandantes? ¿No te valoraron lo suficiente? Las preguntas los invaden y con ellas llega la ansiedad. Pero hay algo aún más fascinante. Tu partida les obliga a recalibrar su identidad. Porque cuando compartes tiempo con alguien, tu energía, tu presencia, se entrelazan con la suya. Te conviertes en una parte de su vida, incluso si nunca fue algo explícito. Entonces, cuando te alejas, ellos no solo pierden tu presencia, pierden una parte de lo que eran contigo. Y reconstruir esa parte no es fácil. De repente, tienen que descubrir quiénes son sin ti. Y aquí es donde ocurre algo casi poético. Empiezan a recordarte, pero no como eras en realidad, sino como ellos necesitan recordarte. Cada persona crea una versión de ti que encaje con su narrativa, con su dolor, con su comprensión de por qué ya no estás. Algunos te idealizan. Era tan perfecto, tan necesario, y no lo supe valorar. Otros te demonizan. Solo se alejó porque nunca le importé de verdad. Y unos pocos, los más valientes, se enfrentan a la verdad. Quizá nunca entendí lo que necesitaba. Es en este punto donde la intriga alcanza su punto más alto. Porque mientras ellos luchan con sus emociones, tú, desde la distancia, te conviertes en un enigma. Se preguntan qué haces, qué piensas, si les extrañas. Y esa incertidumbre es como un hilo suelto que no pueden dejar de tirar. Pero lo que realmente les descoloca no es la falta de respuestas, es la falta de control. Porque al alejarte, rompiste un patrón, y los patrones rotos siempre generan caos. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que mientras ellos reconstruyen su mundo sin ti, tú también estás en tu propio proceso. Porque darse el acto de alejarse no es sencillo. No es solo tomar distancia física o emocional. Es un acto de valentía. Es mirarte al espejo y decir, necesito espacio para mí, aunque eso signifique que otros no lo entiendan. Y eso, aunque necesario, puede ser aterrador. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque si has llegado hasta aquí, sé que algo de esto resuena contigo. Quizá te has alejado de alguien, quizá has sentido cómo se desmorona algo a tu alrededor por tu decisión. O tal vez, al contrario, alguien se alejó de ti y estás intentando entender por qué. Sea cual sea tu situación, te invito a reflexionar. ¿Cuánto de tu paz interior depende de los demás? ¿Y cuánto estás dispuesto a soltar para encontrar esa paz? Quiero que dejes un comentario con esta frase. El vacío no me define, me libera. Escríbelo si sientes que este mensaje te ha tocado, si te has visto reflejado en alguna parte de estas palabras. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de las cosas que otros evitan, de los temas que incomodan pero que transforman. Si quieres seguir explorando lo profundo de la mente humana,
Este es tu lugar. Pero no te vayas aún. Todavía no hemos terminado. Porque hay algo más que quiero que entiendas. Tu decisión de alejarte, aunque dolorosa para algunos, también puede ser el inicio de su propio crecimiento. Porque a veces, la mejor manera de ayudar a alguien no es quedándote, sino mostrándoles que pueden seguir adelante por sí mismos. Y eso, aunque no lo vean al principio, puede ser el mayor regalo que les des. Así que, quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación no es solo una reflexión, es una revelación. Una que podría cambiar la forma en que ves tus relaciones, tus decisiones y sobre todo a ti mismo.